Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Me da mucho gusto verlos a todos ustedes, amados hermanos. Le doy gracias a Dios porque Él ha puesto en nosotros, en nuestro corazón, participar en este estudio, abrir la Biblia, abrir el Antiguo Testamento para nosotros conocer las promesas que hay detrás de de toda esta sección de la Biblia. El Antiguo Testamento abarca aproximadamente dos terceras partes del canon bíblico, es decir, de la palabra inspirada. Y es palabra de Dios que no podemos nosotros simplemente desestimar o pensar que como ya vivimos en un nuevo pacto, ya queda en desuso. Por supuesto que no. Dios tiene mucho que decirnos acerca de Él mismo y también de nosotros, de nuestro pasado y de nuestro futuro. ¿Sabías tú que el libro de Isaías es un libro donde Dios nos habla acerca de nuestro futuro? Nos habla de un niño que vendrá a reinar, de un siervo sufriente que nos redimirá de nuestros pecados y de un rey justo que establecerá un gobierno de paz, un gobierno mundial. El día de hoy vamos a estar estudiando o vamos a dar continuidad en este tercer estudio al libro de Isaías. Así que vamos a empezar, como siempre, con una presentación para ir haciendo un poquito más dinámico la presentación de este bello libro. Bueno, el título, el título es El fin de la maldición. Así se llama la clase de hoy, El fin de la maldición, del sufrimiento a la gloria. El niño que gobernará. Nosotros estuvimos viendo en la clase pasada cómo Dios en Isaías capítulo 2 versos del 2 al 4 está profetizando cosas que hará en el futuro. El día de hoy, como lo prometí, comenzaríamos a ver y a estudiar a partir del capítulo 9. En estos dos versículos me gustaría estacionarme ahí para que Dios nos vaya revelando lo que tiene que decirnos acerca del futuro, de, del mundo, que eso es algo que nos interesa a todos los que vivimos aquí, ¿verdad? Nos interesa porque tenemos hijos, porque nosotros vivimos aquí y porque queremos saber cuál es el futuro glorioso y cuál es nuestra bendita esperanza en la resurrección de los muertos, donde tú y yo participaremos, dado que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo, participaremos en este futuro glorioso. Dice así Isaías 9, 6 y 7: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios ha prometido esto que nosotros vamos a hacer. Vamos a nosotros a comprender qué es lo que nos está diciendo el profeta o qué es lo que nos está diciendo Dios a través de Isaías, de este varón de Dios, en este texto. Todos los cristianos hemos entendido y hemos creído que este texto definitivamente se refiere a Jesús. Este niño prometido aquí en Isaías, nosotros lo podemos relacionar fácilmente con el nacimiento virginal de Jesucristo, este nacimiento milagroso, porque este niño, que es, como lo dice este sustantivo, es una persona, ¿ves? Es un ser humano, eh, pues pequeño, ¿eh? Que acaba de nacer. Es el ser humano que acaba de llegar, tiene un atributo especial. Dice que este hombre eh, es de sangre real. El principado sobre su hombro nos habla de su linaje de rey y se llamará su nombre y entonces empieza a darnos aquí el profeta una serie
de adjetivos para calificar o que nos hablan acerca o nos da más información acerca de el hijo de este niño. Se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esto es algo especial. No es cualquier ser humano, es Dios mismo. Lo acabamos de leer, ¿no? Dios eterno, príncipe de paz. Así que este niño que estaba profetizado que nacería es un niño diferente porque en su sangre, si bien en su sangre, en sus venas, tendría sangre real, porque sería descendiente de un monarca, también tiene unos atributos que no cualquier rey se le pueden atribuir, solamente a Dios, Dios fuerte, admirable, consejero, príncipe de paz, son atributos que solamente son de Dios y que Dios no comparte con nadie. Entonces el mismo Dios, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe, estaba por venir a este mundo. Lo dilatado de su imperio, la paz no tendrá límite. Este es un reinado eterno y es un reinado de paz, es un reino de justicia sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Nosotros vemos que este niño se convertirá en un rey de un reino, pero de un reino que reinará con justicia. Por primera vez en la historia de la humanidad va a existir un reino donde no va a haber maldad, porque va a haber un rey que gobernará con justicia, que gobernará con rectitud. Eso es lo que nosotros estamos encontrando aquí. Sin embargo, también si continuamos la lectura de Isaías, vamos viendo que esta persona también se le conoce como el siervo sufriente. Vamos a ponerlo aquí en pantalla. eh, Isaías 49, me voy a ir hasta el 49, verso 6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aquí es algo bien interesante porque Dios le está hablando a este siervo que encontramos en el verso desde el capítulo 42, el capítulo 49, el capítulo 52 y el capítulo 53 hablan acerca de este siervo. Pero este siervo en particular, que es una persona, tiene una misión muy especial, levantar las tribus de Jacob. ¿Cuáles son las tribus de Jacob? No las podemos nosotros alegorizar, ¿verdad? Diciendo que son personas de cualquier nacionalidad o tiempo o era, porque es muy explícito lo que nos está diciendo así. La hermenéutica que nosotros estamos utilizando es literal, gramatical y es histórica. Esos son los principios de interpretación bíblico que cualquier seminario nos va a enseñar, ¿verdad? En las reglas de la hermenéutica. Sin embargo, nosotros estamos viendo que esta misión de este siervo es levantar las tribus de Jacob y son 12 tribus de Jacob que son las 12 tribus de Jacob, que también Dios luego le cambia el nombre por Israel, es un representante para levantar a un pueblo muy en particular, el pueblo de Dios, la nación de Israel, para que restaures el remanente de Israel. El remanente es lo que quedó, ¿verdad? Lo que sobrevivió. Bueno, esto nos habla de que si nos habla de un remanente es porque hubo algo que causó que fuera menguada la cantidad de la gente de Israel, de las tribus de Jacob, para que seas este siervo mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Es decir, que la salvación que va a traer este siervo será hasta los confines del mundo. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a ver un atributo más o un poquito más de información de este siervo, como nos lo explica aquí Isaías. Vamos a capítulo 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En este siervo, Dios cargó el pecado de quienes, de todos nosotros.
de todos nosotros, está hablando el profeta, no de todo el mundo, ¿verdad? De todos nosotros. Habría que nosotros investigar quién es nosotros. Nosotros sabemos como cristianos que este versículo aplica en todos los que hemos creído en este siervo sufriente, que ya sabemos que es Jesucristo. Pero recordemos que en los tiempos de Isaías, pues estaba hablando como en clave. La revelación, la profecía, siempre ha sido de revelación progresiva. Y es lo que nosotros estamos encontrando aquí. A lo mejor para Isaías y para todos era así como un misterio lo que es lo que iba a hacer Dios con este siervo, porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, los hijos del rey, los hijos de Jehová. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Este siervo sufriente no se iba a quejar, según la profecía de Isaías 53, que si nosotros vemos los evangelios, por supuesto que estamos viendo un retrato de Jesucristo. Jesucristo nunca declaró que era injusto lo que le estaban haciendo, que él no merecía morir en una cruz. Nunca abrió su boca para defenderse, aun cuando lo golpeaban, cuando lo calumniaban. No abrió su boca, enmudeció. Este fue un acto voluntario. ¿Por qué? Porque estaba así profetizado que sería el carácter de este siervo. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Todo esto nos está hablando de una persona que va a levantar y va a restaurar y va a llevar el pecado de Israel, de la nación de Israel, del pueblo de Israel. Jesús sabemos que cumplió con este rol, porque Jesucristo declaró constantemente que a lo suyo vino, aunque los suyos no le recibieron. Él vino para traer las buenas nuevas de salvación, en primer lugar, a los judíos, de donde él era descendiente. Jesús era judío. Amamos al pueblo judío, que nuestro Salvador era judío, y oramos por la paz y la restauración en Israel. Más ahorita que todas las Naciones Unidas le dieron la espalda a Israel, casi todas las naciones que conforman la ONU, si viste las noticias, le están dando la espalda a Israel. Pero nosotros, como cristianos, sabemos que nuestro Salvador es judío, que Dios tiene promesas para esta nación y las estamos estudiando el día de hoy. ¿Por qué no orar por esta nación de donde nuestro Salvador vino a darnos salvación? Vamos nosotros a ver que al menos algunos judíos en la época de Cristo sí lo pudieron entender. Si nos vamos a Hechos 3, libro de los Hechos 3, verso 18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de los profetas, que su Cristo había de padecer. Ahora vemos a judíos, a los apóstoles, al apóstol Pedro, dándonos una interpretación correcta de lo que nosotros estamos leyendo y estudiando en el libro de Isaías. Ahí tenemos nosotros la conexión para que no haya ninguna duda. El apóstol nos está dando la interpretación de la profecía del Antiguo Testamento, del libro de Isaías. Eso es lo que nosotros estamos leyendo aquí y continúa diciendo, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló por boca de sus santos profetas, y que han sido desde tiempo antiguo. Aquí vemos que este siervo que sufrió ahora ha sido recibido en gloria en el cielo y volverá a venir hasta la restauración de todas las cosas.
Vemos que el papel de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, en su primer advenimiento, en su primer venida, Él vino a salvarnos del peor de nuestros enemigos, del peor que cualquier persona, creyente o no creyente, tiene. Porque antes todos estábamos perdidos, antes de venir a Cristo. Y el peor enemigo que tenemos no es ni la enfermedad, ni el gobierno, ni la Secretaría de Hacienda. No, el peor de nuestros enemigos se llama muerte. Y como siervo sufriente vino a cargar con nuestros pecados. En su cuerpo Él recibió el castigo que nosotros todos merecíamos para que Dios pudiera entonces pasar por alto los pecados pasados que nosotros cometimos y también los futuros, porque seguimos en un camino de perfeccionamiento, de santificación. En Él ya fueron juzgados en este siervo sufriente los pecados de todos para que nuestras rebeliones fueran borradas. Esto es lo que nos está diciendo así. Y también nos dice el apóstol Pablo en Colosenses 1, lo voy a poner aquí en pantalla, 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Vemos nosotros entonces que Jesucristo tuvo dos roles. El primero, ya lo vimos, es como siervo sufriente para llevar y cargar con todos nuestros pecados. Pero también si pusimos atención a lo que decía la Escritura, lo que acabamos de leer, también tiene el rol de rey. Jesucristo también es rey. Y este papel lo va a tener nuestro Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez. Y es lo que es lo que estamos leyendo ahorita. Como siervo, Él es el sacrificio expiatorio. Y como rey, Él va a tener un reino de paz, un reino de justicia, lo que leíamos en Isaías capítulo 9. Ahora, este rey también es el encargado de quitar la maldición que vino al mundo a causa del pecado original. Todo el capítulo 11 del libro de Isaías nos habla acerca del reinado futuro, el reinado de Cristo cuando venga por segunda vez. Y dice así el capítulo 11 de Isaías. Saldrá una vara del trono de Isaí, un vástago, retoñará de sus raíces. Saldrá de la vara una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. ¿Y quién es Isaí? ¿Quién es Isaí? ¿Quién es Isaí? Pónganmelo ahí en el chat si alguien sabe quién es Isaí, por qué habla de Isaí. Bueno, Isaí es el papá del rey David, ¿verdad? ¿Alguien lo puso? No les di tiempo. Bueno, Isaí es el papá del rey David. Es decir, tiene línea, ¿verdad? De descendiente de Isaí es el rey David y un descendiente de Isaí, es decir, de David, de su hijo David, retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Nosotros sabemos, porque hemos estado estudiando el Evangelio, los Evangelios, ya terminamos Mateo y estamos estudiando el Evangelio de Marcos, que Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo desde su bautismo. Ahí nosotros vemos cómo se manifiesta la Trinidad con una voz del cielo, el Padre hablando, dando testimonio acerca de su Hijo, en quien tenía complacencia, el Espíritu Santo que se posa sobre Jesús en forma de una paloma, que es la tercera persona de la Trinidad, y a Jesucristo como segunda persona de la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los tres en este retrato que nos dan los cuatro evangelios de Jesucristo. Él es este rey, el rey que gobernará y que reinará en el futuro con justicia y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres
y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Vemos nosotros y entendemos por lo que acabamos de ver aquí, que si va a haber pobres, ¿verdad? Y que va a haber gente malvada que será muerta por el espíritu que está en los labios de ese rey, va a matar al impío, entendemos que nos está hablando de un reino que no es el reino eterno de Dios, donde ya no existe la maldad, no hay pobres y no hay por qué hacer justicia simplemente porque todo es justo. Es un reino intermedio lo que nos está sugiriendo en estos 5 primeros capítulos y en específico el verso 4 y el verso 5 de Isaías 11. ¿Por qué? Pues porque es un reino que ahora nosotros comprendemos que es el reino de los 1000 años de Jesucristo, del que habla Apocalipsis capítulo 20, el reino milenial. ¿Por qué? Porque va a haber maldad todavía no al nivel muchísimo menos de lo que hoy podemos encontrar, de lo que hoy existe, porque va a haber personas, va a haber seres humanos, y es lo que nos está diciendo el libro de Isaías. Este reino futuro previo al reino eterno de Dios, Jesucristo va a reinar con justicia. Él va a ser el gobernador y ya lo vimos la clase pasada en la parte 2 del estudio de Isaías, que Jesucristo va a seguir tomando decisiones ejecutivas en este mundo. Después, en los siguientes versículos, nos habla de que este rey, aparte de gobernar con justicia en este reinado, va a hacer un cambio y va a restaurar la armonía en el reino animal, como era cuando Adán y Eva existían antes de pecar. Adán y Eva, Dios le dio un trabajo a Adán, antes de darle una mujer, le lo puso a trabajar. Todos recordarán cuál fue el trabajo que le puso Dios a Adán para hacer. Bueno, pues que cultivara el huerto y que le pusiera nombre a todos los animales. Nunca le dijo, y cuídate de los leones porque te pueden comer, ¿verdad? Y cuídate de las serpientes porque te pueden inyectar veneno. ¿Por qué no había ferocidad en los animales? El ser humano, el hombre, era el gobernador y estaba por encima, era el pináculo de toda la creación de Dios. Después del pecado, pues viene la ferocidad en los animales, pero en este reino intermedio, nosotros leemos a partir del verso 6 y hasta el verso 9 que morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Es decir, ahorita nos suena estos contrastes, hasta no lo podemos ni imaginar, ¿verdad? Como un leopardo va a estar acostándose junto a un cabrito sin verle cara de cena o de desayuno, o un becerro con un león y la bestia doméstica. ¿Por qué? Porque hoy en día son depredadores naturales. Uno es la presa y el otro su depredador en esto, como lo estamos leyendo aquí en Isaías 11:6. En este reino, aparte de que va a haber justicia entre los seres humanos, termina el verso 6 que también los seres humanos vamos a convivir con el reino animal sin ningún temor, porque un niño los va a pastorear a un león, va a pastorear a un leopardo, lo mismo que lo podría hacer hoy en día con un cordero, ¿verdad? Sin embargo, aquí va a estar pastoreando todo tipo de animal, de fiera. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león, como el buey, comerá paja. Va a haber un cambio de los hábitos alimenticios de estos animales, de estas fieras, ¿verdad? Porque unas son animales domésticos y otras son fieras que para nada son domesticables, como un oso, ¿verdad? Y el niño de pecho, otra figura, ¿verdad? Del ser humano, el ser humano que viva en ese reino intermedio de justicia. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, que es una serpiente muy venenosa. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora.
No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y esto nos recuerda un poquito también la profecía de Jeremías 31, donde nos habla de un nuevo pacto y donde nos dice también más adelante, versículos más adelante de Jeremías capítulo 31, que no habrá necesidad de que les enseñen a la gente porque el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas. Y es lo que nos dice también Isaías, con otras palabras, que la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Y después viene otra sección. Va a haber bendición en este reino futuro, cuando este rey, que ya fue el siervo sufriente, que fue el niño que nació, el siervo que murió y que llevó todos nuestros pecados, y que ahora está como rey gobernando en este reino, que va a haber bendición a todas las personas del mundo, a los gentiles. ¿Dónde lo vemos? Bueno, lo vamos a poder ver en en este verso 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, es decir, esta es referencia a este siervo, a este niño que nos fue nacido, dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, nótese que no dice a Jacob, sino a los pueblos en plural, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Va a haber bendición no solamente para la tribu de Jacob, sino también para todos los pueblos, y las gentes lo buscarán y su habitación será glorioso. Lo voy a subrayar aquí en otro color. Aquí entran los gentiles, aquí entramos los mexicanos, los argentinos, aquí entra Argentina, aquí entra Colombia, Guatemala, Perú, aquí entra Nicaragua, Estados Unidos, México y todas representantes de todos los pueblos de toda la tierra en este eh, reino mundial. Y después, a partir del verso 11 y hasta el verso 16, nos habla de específicamente de la nación de Israel. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, el remanente de judíos que estén dispersos por el mundo, que aún queden Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Esto evidentemente entendemos y comprendemos que nos está dando muchos lugares porque lo que nos quiere dar a entender es que prácticamente por donde estén en todo el mundo, no específicamente y necesariamente en estos lugares. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel, es decir, a judíos, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Recordemos que en el año 70 después de Cristo vino la diáspora judía, se le metió el diablo a Neón y mandó matar a todos los judíos. De hecho, hasta incendió la ciudad de Roma, es lo que algunos historiadores no teólogos afirman, para culpar a todos los cristianos y judíos. Y viene la diáspora, todos salieron corriendo, por eso que algunos que se quedaron ahí cerca de Jerusalén pusieron en cuevas, en las cuevas de Qumran, muchos textos bíblicos en pergaminos que fueron preservados por casi 2000 años hasta que fueron descubiertos en 1946 por un pastor beduino, y de ahí para acá nosotros hemos encontrado que estos textos bíblicos muy antiguos prácticamente siguen teniendo las mismas palabras que hoy tú y yo tenemos en nuestras Biblias. Pero aquí empieza la diáspora judía y por casi 2000 años estuvo despoblada toda esa área geográfica que hoy se están peleando los palestinos. Pero no fue sino hasta el 15 de mayo de 1948 que entonces se reúnen, ¿verdad? Y empiezan a regresar todos los judíos a a su tierra eh, milenaria de los tiempos de los patriarcas, desde Abraham, desde Génesis capítulo 12, que estuvieron habitando en estos lugares. Dice, y se,
Continuamos, dice, y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, es decir, el reino del norte y el reino del sur, sino que volarán. Recordemos que Isaías está profetizando en el reino dividido y está profetizando es- eh, casi en su mayoría para el reino del sur, para Judá. Dice, y saquearán también los de oriente a Edom y a Moab les servirán, y los hijos de Amón les obedecerán, y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá con sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. El río Nilo, que es el río que está ahí en Egipto, se va a secar en aquel tiempo, ¿verdad? Va a haber un tiempo de juicio, y ahorita lo vamos a profundizar. Y habrá camino para el remanente de su pueblo que quedó en Asiria de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto, como lo fue en los tiempos del Éxodo, que salieron de Egipto para regresar a su tierra. Esto lo podemos nosotros interpretar como un segundo éxodo que comenzó y nosotros ya somos testigos de la historia, ver cómo los judíos están regresando a su tierra y todos estos conflictos que hoy en día se están levantando en Medio Oriente están llevando cada vez más gente judía a regresar a su tierra. Israel los está recibiendo. Y eso es el cumplimiento de la profecía porque nos estamos acercando, gracias a Dios, que eso nos emociona, al final de los tiempos, donde este reino intermedio, el reino milenial, donde nuestro Señor Jesucristo estará gobernando, pues no se va a olvidar de su pueblo, de los judíos. Pero también vimos que la bendición será también para los gentiles. Ahora vamos a continuar con la historia. Ahora vamos a analizar Isaías 19. Isaías 19 es un capítulo también muy hermoso, porque en este capítulo nos dice acerca o específicamente de la ayuda y la bendición que vamos a recibir todos los no judíos de parte de Dios. Dice así, solamente quiero leer algunos versículos, dice, profecía sobre Egipto. Y quiero hacer una pausa. Egipto representa a un enemigo de Israel, es un enemigo natural. Yo creo que Isaías y todos sus contemporáneos lo entendían. Egipto no son amigos, fueron esclavos de los egipcios. Egipto está representando aquí entonces a los no judíos, que también son los no gentiles. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino, como la profecía de Mateo 24, ¿verdad? Y se levantarán guerras y rumores de guerras y reino contra reino. Es un mundo que nosotros podemos nosotros comprender que va a haber un juicio sobre las naciones gentiles, es decir, el resto del mundo, todo lo que no es Israel, ¿verdad? Eso es lo que podemos nosotros encontrar en estos primeros 15 versículos de Isaías 19. Pero para no demorar mucho, ahí lo puedes leer con calma. Terminando el estudio, lee el capítulo completo. Pero a partir del verso 19 encontramos algo maravilloso. Dice que en aquel tiempo habrá un altar para Jehová en medio de tierra de Egipto y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y les va a enviar algo, dice, y les enviará Salvador y príncipe que os libre. Aquí es algo maravilloso que vemos en esta profecía de Isaías 19, versos 19 y 20. No solamente Jehová será el Dios que ha sido el Dios de los judíos, sino que también será el Dios y Salvador de los egipcios, de los gentiles, de los no judíos. Y va a haber un altar y van a encontrar salvación y bendición en Jehová, en este Salvador, que ahora nosotros sabemos, porque somos cristianos,
que se refiere a Jesucristo. Cristo, este judío, salvando a los gentiles, como el ministerio de Pablo. El apóstol Pablo lo entendió. Su ministerio era para predicarle a los gentiles. Y vemos cómo desde Isaías 19 y 20, pues estaba profetizando que la salvación llegaría a todas las gentes. Voy a continuar con la lectura. Vamos al verso 21. Dice, y será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día. Nótese que dice en aquel día. Y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. ¿Cuándo empezó aquel día? Bueno, este es un día largo, porque Cristo vino hace 2000 años y no ha vuelto por segunda vez. Ya pasaron casi 2000 años desde que Cristo vino por primera vez, así que este día es un día extenso, un día que su cumplimiento terminará con la segunda venida de Cristo para el establecimiento del reino milenial, de este reino intermedio. De ahí para acá, muchas personas han llegado a la salvación, a este Salvador y Príncipe, que hemos sido librados del pecado, de la muerte. Ahora ya no le tenemos miedo a nada, ¿verdad? Ni a la muerte, ni al cáncer, ni a la enfermedad, ni a los temblores, ni a nada, porque sabemos que aun cuando este cuerpo pueda sucumbir y sucumbirá por enfermedad o por el motivo que sea, tenemos esperanza de resurrección y de vida eterna. Hemos sido ya salvos por medio de la obra expiatoria de Jesucristo. Ahora somos salvos. Y en aquel tiempo, desde aquel tiempo, muchas personas en todo el mundo han hallado esta salvación. Y viene un juicio sobre el mundo gentil. Nótese lo que dice el verso 22. Y herirá Jehová a Egipto, y herirá, y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente, y los sanará. Primero viene juicio y luego misericordia sobre los que se convierten a Cristo. El Evangelio de Jesucristo son buenas noticias para todo aquel que cree, pero el que escucha el mensaje de salvación y cierra su corazón para no creer porque no le conviene, porque no le interesa, porque así lleva una vida muy cómoda, para ellos no es muy buena noticia, ¿verdad? Porque va a haber muerte, va a haber destrucción sobre todos los malos que no quieran llegar, que no comprendan y no quieran venir a acercarse a la luz, a Jesucristo, que es la luz del mundo. En aquel tiempo pasa algo maravilloso en el verso 23 y 24 y 25, porque va a haber una calzada o va a haber de Egipto a Asiria. Es decir, que ni Egipto, enemigo y Asiria en los tiempos de Isaías eran enemigos, pues eran dos imperios que estaban luchando por poder. Pero aquí hay algo maravilloso, va a haber una calzada que va a unir Egipto con Asiria, es decir, ya no va a haber diferencia entre ellos. Y los asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria. Y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Serán como un solo pueblo todas las naciones paganas, bueno, gentiles, perdón, serán sirviéndole a Jehová, a Jesucristo. Puedo usarlo de manera intercambiable, el nombre de Jesucristo a Jehová en esta sección. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Nótese que Israel no pierde su identidad. Aunque algunos teólogos, y yo los respeto, digan que ahora nosotros, la iglesia, somos el nuevo Israel, el Israel espiritual, porque evidentemente no traemos sangre israelí, pues aquí nos está haciendo una clara distinción entre los gentiles y Israel. Yo respeto la decisión de aquellos que piensan que no es así, pero para mí es muy clara, ¿va? Con mi hermenéutica, lo que está diciendo aquí el profeta. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá a los gentiles. Bendito el pueblo mío Egipto y el asirio obra de mis manos e Israel mi heredad. Está el Israel, el linaje de Jacob, y el Israel espiritual, que no somos nosotros, la iglesia, representados por este pueblo egipcio que se convirtió a Jehová. Dice, tanto los unos como los otros son obra de mis manos. Israel sigue siendo mi heredad.
nosotros entendemos que Israel será redimido, que va a haber un remanente. Zacarías profetiza que cuando Dios juzgue la maldad en este mundo, dos terceras partes de todos los judíos que vivan en aquel tiempo morirán y solamente una tercera parte logrará sobrevivir a lo que aún no hemos visto, pero que va a venir sobre el mundo, el juicio de Dios. Vamos a leer Zacarías 14, lo voy a poner aquí en pantallas. Zacarías 14, verso 9. ¿Y Jehová será rey sobre los judíos? No, dice, Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día, nuevamente vuelve a mencionar aquel día, que es un periodo largo de tiempo, pero cuando Jehová esté gobernando, empezó con la primera venida de Cristo y con la segunda venida de Cristo, será el cumplimiento de todo esto, ¿verdad? Ya comenzó con la primera venida de Cristo y cuando Cristo regrese por segunda vez y el reino se ha establecido, dicen aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba. Bueno, me voy a brincar al verso 16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta del Sucot, también llamada fiesta de los tabernáculos. Por cierto, ya es este sábado la fiesta del Sukkot en nuestra iglesia, donde Dios nos sembró, que es vida nueva para el mundo. Y aquí en la iglesia del norte, que está en Tlalnepantla, vamos a tener una celebración, una fiesta hermosa, la fiesta de los tabernáculos, que fue, que Dios mismo instauró desde el libro desde el Éxodo, y que está en Levítico, todas las fiestas que Dios estableció de manera perpetua, que celebren. Pero nosotros ahora somos parte de esa nación egipcia, de esos asirios, convertidos a Cristo, unidos al pueblo de Dios, con representación de nuestro propio pueblo, los cristianos mexicanos, los cristianos de Argentina, los cristianos de Guatemala, los cristianos de Costa Rica, todos los cristianos de Estados Unidos y todos los cristianos de todo el mundo, vamos a subir año con año, como dice Zacarías, a celebrar con Jesucristo 8 días de fiesta, con Cristo encabezando la fiesta de los tabernáculos y vamos a hacer nuestras tiendas, ¿verdad? Allí en el milenio y año tras año por 1000 años estaremos celebrando la fiesta de los tabernáculos. Todos los que sobreviven de las naciones que vinieron contra Jerusalén, que se convirtieron obviamente a Cristo, y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiera y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esto tiene congruencia con lo que acabamos de leer. Esto es Zacarías, pero lo acabamos de leer en Isaías también, que va a haber maldad, va a haber gente mala. Por eso Jesucristo va a regir en este periodo, en este reino intermedio, en este reino milenial, con justicia. Así que después de esto, empezamos con el capítulo 24 de Zacarías. Yo creo que el capítulo 24 lo voy a mencionar, pero no lo vamos a estudiar porque es un periodo largo que nos habla de este juicio mundial que va a venir y que está anunciado en Isaías en 3 capítulos, bueno, en 4, anótalos y léelos. Capítulo 24, 25, 26 y 27, estos 4 capítulos de Isaías, se le conoce también como el pequeño Apocalipsis de Isaías. Hagan de cuenta que Isaías hizo un resumen de todo el libro de Apocalipsis y nos lo platica en estos 4 capítulos. Antes de la instauración, de que Dios instaure e inaugure el reino por medio de este rey mesiánico, de este Salvador, que fue el siervo sufriente, que fue el niño que nació, que sabemos que es Jesucristo, primero viene el juicio sobre todas las naciones. Y después del juicio viene la bendición.
Por eso el estudio así comenzó, ¿no? El niño, el siervo y el rey. Tras el juicio mundial viene la instauración del reino mundial. Es un reino que va a abarcar todo el globo terráqueo y que viene en el capítulo 34 y 35. Así que la próxima clase vamos a estudiar estos 6 capítulos, los 4 de juicio, 25, 26, 24, 25, 26 y 27. Después el 34 y el 35 son seis capítulos que nos van a hablar de esto. Voy a detener hasta aquí el estudio del día de hoy. Espero que esté siendo de bendición para ti. Si lo es y quieres compartir un poquito de la visión que tiene Dios, porque este estudio es un panorama breve del Antiguo Testamento, pero recordemos que es con una perspectiva nuevo testamentaria. ¿Por qué llegó Jesucristo? Bueno, ahora lo estamos viendo, ¿verdad? Y a lo largo de todos los profetas, tanto mayores como menores, vamos a ver cómo Dios siempre trazó una, una línea que nos llevaba a Cristo, porque sin la cruz no hay reino, sin la cruz no hay salvación, porque en la cruz fueron juzgados todos los pecados de todos aquellos que se conviertan a Cristo, todos aquellos, como lo dice Isaías, que se conviertan a Jehová. Comparte el estudio, si ha sido de bendición, compártelo, recomiéndalo a alguien. Esto no es para hacerme famoso, esto es para la gloria de Dios. Esto es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que vino, que se dignó, ¿verdad? Se tomó la molestia de bajar de su gloria a venir a este mundo a salvarnos. Nosotros no pudiéramos haber alcanzado la salvación por nosotros mismos. Y le damos gracias a Dios, estamos agradecidos con Él porque nos ha salvado. Y en medio de ese agradecimiento, en nuestros otros está el querer hacer las cosas que solamente le agradan a Dios. Es un camino de santificación progresiva. Bendice a otras personas, comparte el Evangelio, es una manera de llevar y predicar el Evangelio a otras naciones. Estos videos y tantos otros, ¿verdad? Predicaciones, todo que sea para la gloria de Dios. Vamos a hacer una oración para que pasarle el micrófono a mi esposita para las peticiones de oración del grupo. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos gracias por la visión que nos das de la cruz en Isaías, de tu plan de redención perfecto, elaborado desde la eternidad. Bendice a cada familia aquí presente y a cada persona que a lo mejor lo está viendo en un estudio, en una grabación, en YouTube. Bendícenos a todos y aumenta nuestra fe para que podamos nosotros permanecer firmes cuando los vientos de duda y los ataques de Satanás vengan y nos quieran robar esta semilla que tú has sembrado en nuestro corazón. Bendice a cada persona, si hay personas que están firmándose por primera vez, que están entendiendo la Biblia por primera vez, pon hambre de tu palabra, Señor, para que sigan ellos estudiando tu palabra, sean verdaderos discípulos tuyos. Todo esto lo pedimos para tu gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.